tema así como que digamos muy atractivo, pero bueno. Nosotros ya sabéis, porque para quien no lo sepa, redes, lo que significa redes, está puesto ahí arriba, es una asociación para la renovación de la educación y defensa de la enseñanza en Sevilla, y tiene por costumbre siempre a principio de los cursos establecer una serie de actividades siempre en torno a la educación que programa durante todo el año. La primera fue de Pedro y esta segunda que tocaba sobre la LOMCE nos ha tocado a José Luis y a mí hacer la exposición. Lo primero, cuando nosotros leemos lo de la ley y escuchamos lo de otro cambio, pues lo primero que se nos viene a la cabeza fue esta pregunta, porque, bueno, veíamos que otra vez se nos venía otra ley. Ya habíamos visto otras anteriores, luego veíamos lo de la LOE, la LEA, la LOMCE. Entonces nos preguntamos hasta cuándo tantos cambios y para qué tantos cambios, ¿verdad? Otra de las cosas que nos hemos planteado a la hora de hacerlo es tratar de situar un poquito por dónde va a ir la charla para que así sea más fácil o haya mayor facilidad para poder seguirla y tratar de hacerlo lo más rápido que podamos para que después haya tiempo también para el debate. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, hemos tenido cierta dificultad porque, como sabéis, han salido dos borradores de la ley, hicimos la charla con el primer borrador, luego salió el segundo, hemos tenido que rehacerlo, o rehacer algo que empezar de nuevo y hacerlo desde el principio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un recorrido rápido por las diferentes leyes que hay o que ha habido a lo largo desde que empezaba a haber ley de educación, digamos, veremos que será desde el año 70 para acá, y solamente para ver las que ha habido, las relaciones que ha habido entre ellas y la fecha, sobre todo la fecha en que se hicieron esas leyes. Después vamos a hablar un poquillo por encima también de los cambios que se propone o que propone la LOMCE, ¿verdad? Y porque no parte de un cambio general de toda la ley, sino de una parte parcial. Por lo tanto, conserva la estructura de la LOE y a esa LOE le afecta a determinados cambios. Vamos a hacer un recorrido rápido también para que se vea y se tenga una idea a qué parte, a qué títulos de la LOE le afecta más y a qué títulos le afecta menos. Y una vez que hayamos hecho eso, entramos ya prácticamente en lo que sería, primero, en la LOMCE hay como dos partes, o lo hemos hecho como en dos partes. Una que será el análisis de la exposición de los motivos, que en el primer borrador había solamente 3 apartados y ahora tiene 14 apartados, y otra que será el articulado. Veremos lo que es el análisis de los cambios más relevantes desde nuestro punto de vista, es decir, lo que a nosotros nos ha parecido desde nuestro punto de vista. Haremos unas pequeñas conclusiones, si da tiempo, creo que sí, entraremos en el debate y si concluimos algo al final, pues... Entonces, vamos a hacer el recorrido por las leyes de educación que ha habido. En el año 70, cuando todavía estaba la dictadura, fue la Ley General de Educación, que fue en el año 78 vino la Constitución. Desde esta ley hasta la siguiente hay 10 años, pero que tengamos en cuenta que ahí, en esos años, los cambios, digamos, que hubo fueron cambios de otro tipo. Porque desde el año 70 hasta el año 80 se produjeron todos los cambios, digamos, políticos más importantes que ha podido haber, por lo menos uno de los más importantes. Después de que cuando gana el PSOE, viene la LODE, que deroga a la anterior, con posterioridad, estando el PSOE, se hace la LOSE, en el año 90, que completa a la LOE, después viene la LOPEC, que completa por un lado a la LOSE y por otro lado a la LOE. Después, cuando gana el PP, en el año 2002 se hace la LOCE, la Ley de Calidad de la Educación, que modifica a todo lo que había. Y luego, una vez que gana el PSOE, hay otra ley, la LOE, que es la actual y que deroga a todas, excepto a la de 1987,
a la LOE. Entonces, los cambios vistos ahora, la estructura que tiene la actual LOE, vamos a hacer un recorrido rápido por los cambios que le afecta a cada uno de los apartados. Lo más importante, lo más interesante es ver que, igual que lo anterior, era fijarnos en la fecha. Si se analizara casi cada 5 o 6 años ha habido una nueva ley, si eso se tiene en cuenta con todo el desarrollo normativo que eso lleva consigo, pues imagínate todo lo hemos sufrido. Ahora vamos a ver un poquito rápido cuáles son los cambios y a qué capítulos son más que le afectan. ¿De acuerdo? Lo primero que tiene la ley, la LOE, es el preámbulo, y lo equivalente en la 11 sería la exposición de motivos que presenta 14 apartados. Una de las cosas que ha planteado aquí es que dentro de esos 14 apartados están los 3 anteriores, pero mezclados y cambiado alguna de las frases que decía. En el título preliminar, que va del artículo 1 a 11, se propone 5 cambios en los principios que define. Bueno, yo lo detallo porque en definitiva están ahí. Lo que sí, que os fijéis donde más afecta y donde hay más cambios. En el título primero, que se refiere a la enseñanza y su ordenación, va del artículo 12 al 70. Aquí, como veréis, es donde más cambios se proponen. Aunque algunas veces ocurre que, aunque sea un solo cambio, la importancia que tiene ese cambio es mayor que a lo mejor la cantidad. El título 2 es la equidad de la educación, de 5 cambios. Decir que el alumnado con necesidad específica de apoyo simplemente se refiere al alumnado de altas capacidades, lo que hace es realzar más eso. Entonces, bueno, no lo vamos a tocar, pero además no todo lo vamos a tocar. Ya hemos dicho al principio que vamos a tocar aquellos que hemos considerado que desde nuestro punto de vista los más importantes. Aquí no hay ningún cambio, es decir, se conserva o se deja todo lo que hay en la LOE. No hay nada, ningún cambio para el profesorado. El título cuarto corresponde a los centros docentes y solamente introducen 3 cambios que corresponden a estos apartados. En el título quinto, la autonomía del gobierno de los centros, aquí también le afecta bastante y los cambios también son bastante interesantes, por decirlo así. El título sexto viene la evaluación del sistema educativo, que también tiene sus cambios. Inspección tampoco tiene ningún cambio, no hay ningún cambio, aunque sí en un momento determinado se hace referencia a la alta inspección, pero ya veremos cuál nos parece a nosotros que es la intencionalidad de esa función que se le quiere dar. Los recursos económicos, 0 cambio. Y luego de las disposiciones adicionales, finales, transitorias y la derogatoria, hay estos cambios. Lo que sí hay es que se añaden nuevas disposiciones adicionales, transitorias y finales. Y sobre todo luego hay una parte que también se refiere a cambios que afecta a la ley de 1985. Pero eso, sinceramente, ni siquiera lo hemos tocado, ¿vale? Entonces, a partir de aquí vamos a empezar por lo que es la exposición de motivos. Vamos a empezar a analizar la exposición de los motivos de la ley. Cuando la ley dice que es necesario cambiarla y le llama, de la Ley Orgánica de Educación, se llama Ley Orgánica para la Mejora de la Educación, de la calidad de la educación. Por lo tanto, introduce el término calidad, suponemos que es porque la calidad actualmente no alcanza los niveles que debe alcanzar, por lo tanto, por eso se introduce lo de mejora de la calidad. Si eso es así, una de las cosas que nosotros hemos buscado a la hora de hacer esto es qué se entiende por calidad, qué es lo que entiende por calidad, y ver en torno a lo que entiende por calidad qué medidas son las que introduce para producir esa mejora de la calidad. Cuando nos ponemos
vamos a leer el primer párrafo que trae este anteproyecto, es este que está aquí. Si lo leéis, pues sinceramente a mí no me parece mal. Creo que es razonable lo que dice, que los alumnos el centro de la educación y el tipo de personas que se quieren formar. Sin embargo, luego, cuando no se ve, sin embargo, luego, cuando lo siguiente que viene es lo de la definición de educación. Para hacer la definición de educación hemos creído que era mucho más aclarador si lo hacíamos comparando lo que dice de la educación la actual ley con lo que propone la educación la LOMCE. Y lo hace tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista individual. Vamos a ver los dos y vamos a ver las diferencias. Y de esta manera se va a ver, en cierta forma, cuál es el tipo o por dónde puede ir la educación en una y en otra ley. Desde el desarrollo social, otra de las cosas que tenemos subrayado es el vocabulario que se utiliza, ¿vale? Habla de motor, de competir con éxito, afrontar desafíos, de alta cualificación, apuesta por un crecimiento económico y por un futuro mejor. Desde el punto de vista social de la LOE, habla de transmitir cultura, conocimiento y valores, de máximas posibilidades, respeto a las diferencias, promover la solidaridad. Digo esto porque a partir de aquí creo que es algo que no existe en la otra parte de la educación. Lograr la cohesión social, garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática responsable y lo de la sociedad avanzada, dinámica y justa. Entonces, comparándola una y otra, a nosotros nos parece que esta definición que se hace actualmente en la LOE es una definición mucho más completa y que esta otra definición de la LOE es una definición más enfocada o más individualista, con un carácter quizá más economicista y que tiene bastante diferencia en cuanto al vocabulario y que de alguna manera olvida algunos aspectos de la formación de la persona, como puede ser todo lo que dice a partir de aquí de lo de promover la solidaridad. Después, desde el punto de vista individual, lo vamos a ver también, lo vamos a hacer rapidito. Meta. Bien. Y para el desarrollo del individuo, aquí habla de bienestar individual y colectivo, construir la personalidad, desarrollar capacidades, conformar identidad personal y la comprensión de la realidad integrando la dimensión cognitiva, la afectiva y la axiológica, refiriéndose a los valores. Entonces, nosotros lo que sí nos preguntamos es que esta definición que se hace de educación, tanto a nivel desde el punto de vista social como desde el punto de vista individual, si lo relacionamos con el primer párrafo que decía lo de formar personas autónomas, con criterio propio y con... no tiene nada que ver. Es decir, se dice como principio una cosa, pero se olvida después las definiciones que se habla de la educación. Por lo tanto, nosotros encontramos una contradicción, o al menos un olvido, cuando menos un olvido. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que es una contradicción. Se dice una cosa, pero después se decide otra. Después, otra de las cosas que nos encontramos otra de las cosas que viene inmediatamente después de lo de la educación es lo del talento, ¿verdad? Y también llama la atención porque dedica al talento prácticamente el primer apartado que viene de la exposición de los motivos, todo hablando del talento. Entonces, la búsqueda del talento es la que quiere convertir a la educación, o la que debe, o la que convierte la educación como el principal instrumento para la movilidad social,
para superar barreras económicas, sociales, lo que en cierta manera pone ahí. Entonces, también seguimos por lo del talento y habla de la naturaleza del talento. Parte de que bueno, todas las personas, todo el alumnado tiene, en este caso habla de jóvenes, tienen un talento, pero la naturaleza del mismo no es diferente y por lo tanto habla de que el sistema educativo lo que tiene que hacer es encontrar cómo descubrir esos talentos y potenciarlos. Y eso lo hace, justifica, en base a eso es necesario realizar de alguna manera diferentes trayectorias para encauzar, más bien dice canalizar. Yo la palabra canalizar no la había oído en educación, lo de canalizar, siempre se canaliza, yo lo he oído canalizar, fluido, pero no lo había oído así. Entonces habla de canalizar según los talentos hacia las trayectorias más adecuadas para sus capacidades. Habla de trayectoria, habla de ruta y todo eso está relacionado con el espíritu emprendedor. Hay siempre que sale alguna de las diapositivas, raro es cuando no aparece lo del espíritu emprendedor o de la empresa, que yo no digo que la educación no tenga que servir para y más en la época en la que estamos, para encontrar el trabajo, pero uno se olvida de otra parte. Creo que la otra parte de la persona se olvida, la formación como persona, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos preguntamos es que un sistema educativo, de alguna manera, tendría que, de alguna manera, abrir expectativa y desarrollar todas las capacidades básicas de todo el alumnado. Sin embargo, aquí se habla de potenciar los talentos de cada persona, los talentos que tiene cada persona. Y basándose en esos talentos se hace lo de la trayectoria. Pero eso sí, siempre luego al final se dice que será contando con la familia, con la decisión de la familia, de lo que quiera elegir. Y yo me pregunto, si quien canaliza es una parte, son quién canaliza y quién elige. Porque, como después dirá José Luis, habla que cualquier alumno que haya repetido en una de las etapas, en cualquiera de las etapas, incluida la primaria, si el primero de la ESO no lo hace con suficiente, tiene cierta dificultad o ha tenido ciertas dificultades en la primera de la ESO, ya se le puede encauzar para una formación profesional básica de la que él va a hablar ahora después también. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿quién canaliza y quién decide? Porque si cuando se canaliza a alguien o se le dice a alguien tienes que ir por aquí en base a tu talento, ¿realmente esa familia luego tiene capacidad para decidir? Nos planteamos eso. De otra cosa que nos llama la atención cuando estamos leyendo son lo de los nuevos patrones de conducta. Habla que uno de los objetivos es el de introducir nuevos patrones de conducta, pero no define esos nuevos patrones de conducta, no deja claro qué son esos nuevos patrones de conducta ni a qué se refiere esos nuevos patrones de conducta. Sin embargo, pues podemos suponer que en vista de lo que hemos visto de la competitividad, de la individualidad, de ese carácter que hace la definición de la educación, pues pueden ser, en nuestra opinión, patrones de conducta que de alguna manera fomente esas líneas que se han ido viendo anteriormente. Y sobre todo también nos llama la atención que todo esto quiere decir que lo primero que pone que la educación es una tarea que a uno de los primeros sectores que afecta a la empresa, curiosamente pone la empresa, las asociaciones, a los sindicatos, a las asociaciones no gubernamentales, por delante de la familia. La nombra también, pero es significativo, también para nosotros es significativo el lugar en el que la nombra y el lugar en el que los pone. Otra de las cosas que habla
es, siguiendo en el mismo tema, algo que todos hemos dicho alguna vez en la escuela: los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos. Pero aquí hay algo que nos llama la atención. El sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones. Nos planteamos, ¿en qué decisiones de la familia? ¿En cuáles decisiones? Porque cuando vayamos más adelante vamos a ver en qué ha quedado reducidas las decisiones, por ejemplo, en un colegio. Nosotros podemos hablar o pensar en las decisiones de la familia, quizás del colegio hacia adentro. Del colegio hacia afuera solo nos queda la elección de centro. Del colegio hacia adentro las decisiones han quedado reducidas y van a quedar reducidas prácticamente, como veremos más adelante, al director. Director o directora. A partir de ahora lo tendremos. Hasta ahora estamos utilizando lo del alumnado, director y director. Bien. Digamos a la dirección, ¿vale? Así hay menos problemas, ¿vale? Bien, entonces nosotros nos vamos a quedar con esto de confiar en sus decisiones, y vamos a ver después, cuando llega la hora de la matriculación y de la elección de centro, a ver si tiene que ver, que creemos que sí, con esto. Siempre decimos que es nuestro punto de vista, que nosotros lo que recomendamos es que os leáis la 11, porque os leáis el anteproyecto y así cada uno puede expresar su propia opinión. Imagino que a gran parte ya se la habrá leído. Entonces, luego habla otra de las cosas que nos llama la atención, que de alguna manera ensalza el trabajo generoso que se ha hecho de los padres, de los profesores, y habla también de otros actores sociales, pero tampoco los define. Tampoco dice cuáles son esos otros actores sociales. Y nosotros nos volvemos a preguntar que, bueno, cuáles son, por qué no concreta a qué actores sociales se está refiriendo. ¿Puede ser la iglesia? ¿Puede ser la empresa? No sabemos. Eso queda por decir. Y seguimos. Y por fin nos habla de calidad, aparece la calidad. Y dice que el compromiso con una educación de calidad como soporte de la igualdad y la justicia social. Vale. Es decir, no tenemos nada que decir a eso, ni tampoco tenemos que decir que un sistema educativo de calidad garantice la igualdad de oportunidades. Es correcto. Luego, sin embargo, cuando para conseguir esa calidad se plantea una serie de objetivos y aparecen como principales objetivos lo de reducir la tasa de abandono temprano, nos parece bien, que habría que reducirlo. Lo que hay que ver después cómo se lo plantea y mejorar los resultados de acuerdo con los criterios internacionales. Y aquí lo hemos releído una vez y otra vez y se está refiriendo, ya podemos incluir de alguna manera que la calidad la está identificando con los resultados académicos de entidades internacionales, de alguna manera. De todas formas, más adelante vamos a ver cómo en un texto aparece lo de los resultados académicos. Y lo digo así porque hemos tratado de hacer la exposición basándonos en textos de la ley, porque podíamos también haber leído la ley y exponer nuestra opinión o las conclusiones, pero hemos querido hacerlo con textos de la ley para que tenga de alguna manera un peso en qué está basado. Ahora vamos a ver lo que habla, o lo que nosotros hemos resaltado o hemos visto, que habla sobre la gestión de los centros. Sobre la gestión de los centros. Entonces, habla que para mejorar el sistema educativo y para mejorar la gestión de los centros, eso se hace, hay que tener en cuenta lo del aumento, una